Margarita Velázquez, una viuda de 72 años, vivía en un modesto departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. En otro tiempo, había formado parte de la clase media-alta de la ciudad, pero décadas de costos crecientes y las facturas médicas de su difunto esposo habían mermado sus ahorros. A pesar de sus circunstancias, Margarita mantenía una tranquila dignidad, preservando cuidadosamente sus pocos tesoros restantes de tiempos mejores. En una fresca mañana de otoño, Margarita se vistió con su mejor atuendo. Un vestido azul marino que había tenido durante 15 años, cuidadosamente mantenido y alterado para ocultar su edad. Hoy era el 18º cumpleaños de su nieta Emilia, y Margarita quería darle algo especial. El collar de perlas de su propia madre, la última reliquia valiosa que poseía, pero el broche estaba roto, y Margarita estaba decidida a repararlo antes de entregarlo. Había investigado Joyería Distrito Diamante, la más nueva cadena de lujo con una ubicación en el centro. Su sitio web anunciaba reparaciones expertas, y aunque sabía que sería caro, esta era una ocasión especial. Margarita tomó el metrobús hasta el centro, aferrando su gastado bolso de cuero que contenía las perlas cuidadosamente envueltas. El resplandeciente escaparate de Joyería Distrito Diamante se erguía imponente en Avenida Mazarik. Sus ventanas mostraban piezas que valían más que el ingreso anual de Margarita. Mientras se acercaba a la puerta giratoria de cristal, notó que el guardia de seguridad la observaba con sospecha, apenas disimulada. Margarita enderezó su postura y caminó hacia adelante con determinación. «Disculpe, señora», dijo el guardia, interponiéndose en su camino. «¿Tiene cita?» «No, no la tengo», respondió Margarita, con voz suave pero firme. «Necesito un servicio de reparación». El guardia la miró de arriba a abajo, observando sus zapatos sensatos y su bolso anticuado. «El servicio de reparación es solo con cita previa. Para clientes aprobados». Dentro de la tienda, vendedores con trajes impecables atendían a clientes bien vestidos. A través del cristal, Margarita podía ver a una joven pareja a la que le ofrecían champán mientras miraban anillos de compromiso. Nadie se parecía a ella. «¿Tal vez podría hablar con alguien sobre cómo convertirme en cliente?», preguntó Margarita, con las mejillas sonrojadas de vergüenza mientras los transeúntes observaban la interacción. La sonrisa del guardia era practicada y fría. «Puedo darle una tarjeta con la información de nuestro sitio web. Puede solicitar en línea, pero hay lista de espera». Margarita sabía lo que esto significaba. No parecía lo suficientemente adinerada para entrar. Las perlas en su bolso, aunque preciosas para su familia, no impresionarían a nadie aquí. Conteniendo las lágrimas de humillación, aceptó la tarjeta y se dio la vuelta, sin saber que todo el intercambio había sido captado por las cámaras de seguridad de la tienda. Cámaras que eran monitoreadas remotamente por el fundador y director ejecutivo de la compañía, Miguel Velázquez, su hijo distanciado, que no había hablado con ella en casi 15 años. Miguel Velázquez estaba sentado en su oficina del penthouse con vista al bosque de Chapultepec, viendo las imágenes de seguridad de su ubicación en Polanco con creciente incomodidad. A los 45 años, había construido Joyería Distrito Diamante de la nada hasta convertirla en una cadena nacional de 36 tiendas de lujo. Su historia de éxito aparecía en revistas de negocios. El hombre hecho a sí mismo, que comenzó con un pequeño préstamo y creó un imperio. Lo que esas historias omitían eran sus humildes comienzos en la colonia Narvarte, hijo de una maestra y un obrero de fábrica. No mencionaban cómo se había distanciado de sus padres a medida que crecía su riqueza, avergonzado por su sencillez. La última discusión con su padre, sobre los valores cada vez más materialistas de Miguel, había cortado completamente su relación. Cuando su padre murió hace 5 años, Miguel envió flores, pero no asistió al funeral, diciéndose a sí mismo que era demasiado tarde para reparar lo que estaba roto. Ahora,
Viendo a su madre siendo rechazada de su tienda, Miguel sintió una mezcla compleja de vergüenza, culpa y conmoción. Se veía mucho más mayor, mucho más frágil de lo que recordaba. Y a pesar de todo, todavía se comportaba con la misma tranquila dignidad que recordaba de su infancia. ¿Está todo bien, licenciado Velázquez?, preguntó su asistente ejecutiva, Diana, notando su angustia. Miguel cerró rápidamente la laptop. No, cancela mis reuniones por el resto de la semana. Necesito ir a la Ciudad de México inmediatamente. Shun, en el vuelo privado desde Monterrey a la Ciudad de México, Miguel desplazó su teléfono hasta una carpeta raramente vista de viejas fotos familiares. Ahí estaba su madre en su graduación de preparatoria, radiante de orgullo. Ahí estaban en Navidad, cuando él tenía 20 años, antes de que su negocio despegara, antes de que la distancia entre ellos se volviera insuperable. La verdad era incómoda. Miguel había construido deliberadamente su vida y negocio lejos de la Ciudad de México para evitar enfrentar su pasado. Su éxito se había convertido tanto en escudo como en arma, prueba de que había superado sus orígenes, pero también lo que lo separaba de su familia. Había creado una historia de fondo diferente para sí mismo, una de moderado privilegio que era más agradable para sus colegas y clientes adinerados. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia la Ciudad de México, Miguel se dio cuenta de que ni siquiera sabía si su madre aún vivía en la misma casa. Tendría que encontrarla primero, una posición extraña con la propia madre. Y luego, tendría que enfrentar las consecuencias de 15 años de silencio y la humillación que ella había experimentado en su propia tienda. Margarita regresó a su departamento, el collar de perlas todavía en su bolso. El inesperado rechazo en la joyería la había afectado más de lo que quería admitir. Colocó el collar sobre la mesa de la cocina, estudiando el broche roto y preguntándose dónde más podría repararlo a tiempo para el cumpleaños de Emilia. Su pequeño departamento era ordenado pero gastado, lleno de fotografías y recuerdos de una vida plenamente vivida. Destacando entre ellos había fotos de Miguel, su graduación de preparatoria, la ceremonia universitaria y un recorte de periódico de la apertura de su primera joyería. A pesar de su ausencia en su vida, Margarita había seguido el éxito de su hijo desde lejos, recopilando artículos sobre sus logros empresariales sin atreverse a contactarlo. El teléfono sonó, sobresaltándola de sus pensamientos. Era su nuera, Catalina, la esposa de Miguel desde hacía 10 años, a quien Margarita nunca había conocido. ¿Señora Velázquez? Soy Catalina Velázquez. El corazón de Margarita se aceleró. ¿Sí? ¿Miguel está bien? Está bien, respondió Catalina. Su tono profesional pero no desagradable. Me pidió que la llamara. Está en la Ciudad de México y le gustaría verla mañana, si es posible. La sorpresa dejó a Margarita momentáneamente sin palabras. Después de recuperarse, acordó una reunión para almorzar en un restaurante del centro. Después de colgar, Margarita se sentó pesadamente, abrumada por la repentina perspectiva de ver a su hijo después de 15 años de silencio. Mientras tanto, Miguel se registró en la suite presidencial del Four Seasons, un marcado contraste con el modesto departamento de su madre a solo unos kilómetros de distancia. Caminaba por la espaciosa habitación, ensayando lo que podría decirle. Catalina llamó para confirmar que su madre había aceptado reunirse. Sonaba sorprendida. «Miguel, ¿qué está pasando exactamente? Saliste de aquí sin explicación». Miguel dudó. La vi en las imágenes de seguridad de la tienda de Polanco. La rechazaron. Mi propio personal, en mi propia tienda. Necesito arreglar esto. Hay más que eso, observó Catalina. En su década de matrimonio, había aprendido a leer entre líneas la narrativa cuidadosamente construida de Miguel. Sí, admitió Miguel. Creo que es hora de que deje de huir de mi pasado. A la mañana siguiente, Margarita se vistió cuidadosamente con su mejor atuendo, el mismo que había usado para ir a la joyería.
Tomó el Metrobús hasta el centro para llegar al lujoso restaurante que Miguel había elegido, con el estómago anudado de ansiedad. Miguel llegó 30 minutos antes, dando instrucciones al personal para que trataran a su madre como a la realeza. Cuando ella entró, casi no la reconoció. Más pequeña, más frágil que en sus recuerdos, pero tenía los mismos ojos amables, la misma manera elegante de moverse. Su reencuentro fue incómodo, lleno de pequeñas conversaciones educadas que no podían salvar 15 años de ausencia. Margarita preguntó sobre su negocio. Miguel se interesó por su salud. Ninguno mencionó el incidente en la joyería. Finalmente, durante el postre, Miguel encontró el valor para decir: «Vi lo que pasó ayer, en mi tienda». El rostro de Margarita se sonrojó de vergüenza. «Tienes cámaras. Lo siento mucho, mamá. Eso nunca debería haber sucedido». «No es tu culpa», dijo ella automáticamente. La respuesta de una madre programada para proteger a su hijo de la culpa. «Pero lo es», insistió Miguel. «Es mi empresa, mi política, mi cultura». Hizo una pausa. «Y más que eso, es mi culpa por dejar pasar 15 años sin una palabra». Margarita miró su postre apenas tocado, luego a su hijo. «¿Por qué te mantuviste alejado tanto tiempo, Miguel?». Era la pregunta que él había estado temiendo, pero que sabía que debía responder. Y mientras comenzaba a hablar, madre e hijo se dieron cuenta de cuán separados se habían vuelto sus mundos y cuánto trabajo tomaría construir un puente entre ellos. Después de su tenso almuerzo, Miguel insistió en llevar a Margarita a casa. La camioneta de lujo con un chofer esperando fuera del restaurante incomodó a Margarita, pero aceptó el viaje. El contraste entre el mundo de Miguel y el de ella se hizo aún más evidente mientras conducían desde el centro de la Ciudad de México hasta su modesta colonia. «Nunca me dijiste por qué viniste a mi tienda», dijo Miguel mientras se sentaban en el asiento trasero, separados por una distancia emocional mucho mayor que el espacio físico entre ellos. Margarita dudó antes de abrir su bolso y sacar la pequeña bolsa de terciopelo. «¿Necesitaba que repararan esto?», dijo, desenvolviendo cuidadosamente el collar de perlas. «Era de tu abuela. Quería dárselo a Emilia por su cumpleaños». Miguel miró fijamente el collar, los recuerdos inundándolo. «Lo recuerdo. Papá te lo dio en su 25 aniversario. Era de mi madre antes de eso», añadió Margarita. «El broche está roto». Pensé. Se detuvo, avergonzada de admitir que había gastado sus limitados fondos en el pasaje del Metrobús para visitar una joyería de alta gama. Miguel tomó suavemente el collar, examinando las delicadas perlas con ojo profesional. «Son hermosas perlas a colla, anudadas a mano. Ya no se ve este tipo de artesanía». Miró a su madre. «¿Emilia es la hija de mi hermano Roberto? ¿Tiene 18 años ahora?». Margarita asintió, un destello de dolor en sus ojos. «Nunca la has conocido». La acusación no expresada flotaba en el aire. Miguel no solo había abandonado a su madre, sino a toda su familia, su hermano Roberto, sus sobrinas y sobrinos, todas las conexiones que alguna vez lo definieron. «Me gustaría arreglar esto», dijo Miguel, devolviendo cuidadosamente el collar a su bolsa. «Tanto el collar como todo lo demás». Cuando llegaron al edificio de departamentos de Margarita, Miguel se sorprendió de lo pequeño y deteriorado que era. La siguió adentro, notando cómo ella se disculpaba por el elevador fuera de servicio, por el estrecho pasillo, por la modestia de su hogar. Disculpas que revelaban cuán consciente era de la brecha entre ellos. Dentro de su departamento, Miguel vio el santuario a su éxito, los recortes de periódico, los reportajes de revistas, y se dio cuenta con sorpresa de que su madre había seguido cada paso de su carrera a pesar de su ausencia en su vida. «¿Me seguiste la pista?», dijo, con la voz cargada de emoción. «Por supuesto que lo hice», respondió Margarita simplemente. «Eres mi hijo». Esa tarde, Miguel regresó a su suite de hotel
con el collar de perlas y el corazón pesado. Llamó directamente al gerente de su tienda en Polanco. «Necesito que nuestro mejor joyero repare este collar para mañana por la mañana», instruyó. «Es un asunto personal de la más alta prioridad». «Por supuesto, licenciado Velázquez», respondió el gerente, el mismo hombre que supervisaba al equipo de seguridad que había rechazado a Margarita. «Y una cosa más», añadió Miguel. «La mujer que vino a la tienda ayer, la señora mayor que tu guardia de seguridad rechazó. Era mi madre». El silencio al otro lado dijo mucho. «Estoy implementando cambios inmediatos en nuestras políticas de servicio al cliente», continuó Miguel. «Ya no juzgaremos a los clientes potenciales por su apariencia, ni haremos suposiciones sobre quién puede pagar nuestros servicios. Enviaré un memorándum a toda la empresa mañana». Después de colgar, Miguel miró su reflejo en la ventana del hotel, las luces de la Ciudad de México brillando detrás de él. Por primera vez en 15 años, se vio obligado a enfrentar el costo de su éxito, no en pesos, sino en relaciones, en autenticidad, en conexión con sus raíces. Tomó su teléfono nuevamente y llamó a su hermano Roberto, comenzando el difícil proceso de reconectarse con la familia que había dejado atrás. Al día siguiente, Margarita recibió una sorprendente llamada telefónica de su hijo Miguel. «Mamá, me gustaría que vinieras a la tienda hoy», dijo. «El collar está reparado, y hay algo más que quiero mostrarte». Reticente pero curiosa, Margarita aceptó. Esta vez, cuando llegó a Joyería Distrito Diamante, la experiencia fue dramáticamente diferente. El gerente mismo esperaba en la puerta para saludarla, dirigiéndose a ella como «señora Velázquez», con una deferencia que la desconcertó hasta que se dio cuenta. Sabían que era la madre del dueño. Miguel la recibió dentro, vestido impecablemente con un traje a medida que probablemente costaba más de lo que ella gastaba en ropa en 5 años. La guió por la tienda, presentándola a los miembros del personal que estaban casi cómicamente atentos. «No entiendo», susurró Margarita mientras una vendedora corría a traerles café. «¿Por qué me tratan así?» «Porque deberían haberte tratado así desde el principio», respondió Miguel. «La apariencia no debería determinar cómo se trata a nadie en mis tiendas, ni en ningún otro lugar». En la oficina del gerente, Miguel le presentó el collar de perlas reparado, ahora anidado en un elegante estuche nuevo. El broche había sido reemplazado por uno de platino y pequeños diamantes, lo suficientemente simple para honrar la pieza original, pero reflejando la artesanía por la que su empresa era conocida. «Es hermoso», murmuró Margarita, tocando las perlas suavemente. «Pero esto debe haber costado». «Eso no importa», interrumpió Miguel. «Lo que importa es que he estado pensando en lo que representan estas perlas. Han sido transmitidas a través de generaciones de nuestra familia. Una familia a la que di la espalda». Tomó un respiro profundo. «He pasado 15 años reinventándome, mamá. Me avergonzaba de dónde venía, del trabajo de papá en la fábrica, de nuestra colonia. Pensé que el éxito significaba dejar todo eso atrás». Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. «Tu padre estaba tan orgulloso de ti, incluso después de todo. Él también guardaba cada artículo». Miguel no esperaba esta revelación. Nunca se acercó. «Tú tampoco», dijo Margarita suavemente. «El orgullo corre en la familia, supongo». Más tarde esa tarde, Miguel llevó a Margarita a su hotel, donde se sorprendió al encontrar a Roberto y su familia, incluida Emilia, esperando en un comedor privado. La reunión fue emotiva e incómoda, con años de resentimiento mezclándose con lazos de sangre que no podían ser completamente cortados. Emilia, viendo las lágrimas de su abuela, se acercó con franqueza adolescente. «¿Estás bien, abuela?» Margarita asintió, secándose los ojos. «Más que bien. Solo estoy muy feliz de tener a mi familia reunida».
Miguel le presentó a Emilia una pequeña caja de regalo. Tu abuela quería que tuvieras esto por tu cumpleaños. Dentro estaba el collar de perlas, conectando a Emilia no solo con su abuela, sino con generaciones de historia familiar que nunca había conocido completamente. Mientras se lo ponía, la habitación quedó en silencio. La simple elegancia de las perlas en marcado contraste con el lujo que las rodeaba, pero de alguna manera más valiosa que cualquier otra cosa en la habitación. ¿Hay algo más?, dijo Miguel, dirigiéndose a su familia. He estado pensando en el futuro de nuestra familia. Estoy abriendo una nueva oficina corporativa aquí en la Ciudad de México, y me gustaría pasar más tiempo aquí. Miró a su madre. También he comprado un condominio en un edificio cerca del tuyo, mamá. Espero que consideres mudarte allí, si quieres. La oferta flotó en el aire, compleja en sus implicaciones. Era tanto generosa como presuntuosa, destacando nuevamente la vasta brecha financiera entre ellos. Margarita entendió que el gesto estaba bien intencionado, pero también reconoció que sanar su relación requeriría más que grandes gestos y regalos caros. «Gracias, Miguel», dijo cuidadosamente. «Pero no apresurémonos. Tenemos 15 años que recuperar. Eso toma tiempo, no solo dinero». Su suave reproche no pasó desapercibido para Miguel. Con toda su perspicacia empresarial, apenas comenzaba a entender que algunas cosas, como la confianza y el perdón, no podían comprarse ni acelerarse. 6 meses después, la familia Velázquez se reunió para la cena de Navidad en el departamento de Margarita. Ella había rechazado la oferta de Miguel de mudarse, prefiriendo quedarse en la comunidad donde había construido su vida después de la muerte de su padre. En cambio, Miguel había organizado las tan necesarias renovaciones de su edificio, beneficiando no solo a su madre, sino a todos los residentes. El departamento estaba lleno, pero festivo. Roberto y su familia, incluida Emilia usando su collar de perlas, se sentaron junto a Miguel y Catalina. Margarita se movía entre la cocina y el comedor, rechazando la mayoría de las ofertas de ayuda, claramente disfrutando de tener a su familia bajo su techo. Miguel observaba a su madre con nuevos ojos. Los meses pasados habían sido una educación en humildad. Las cenas semanales con Margarita habían reconstruido lentamente su relación, revelando a Miguel cuánta sabiduría existía en el enfoque simple y sin pretensiones de su madre hacia la vida. ¿Necesitas ayuda, mamá?, preguntó, siguiéndola a la cocina. «Puedes sacar ese pastel del horno», dijo ella, gesticulando con una mano cubierta de harina. Mientras sacaba cuidadosamente el pastel, Miguel dijo: «He estado queriendo decirte algo. ¿Recuerdas a Gerardo, el guardia de seguridad que te detuvo en la tienda?» Margarita asintió, el recuerdo aún incómodo. «No lo despedí», continuó Miguel. «Tú, en cambio, ahora está dirigiendo nuestro nuevo programa de capacitación en servicio al cliente. Tu experiencia ha cambiado la forma en que hacemos negocios». Margarita sonrió. «Bien, ese joven no era una mala persona. Solo estaba siguiendo la cultura que habías creado». Su gentil evaluación golpeó a Miguel con su precisión. «Hemos implementado un enfoque completamente nuevo en todas las ubicaciones. No más juicios basados en la apariencia. Y nuestras ventas han aumentado como resultado. A veces lo correcto también es lo inteligente», observó Margarita. En el comedor, Catalina le mostraba a Emilia y Roberto fotos de la inauguración de la más nueva tienda de Distrito Diamante, donde la invitada de honor había sido Margarita. La foto la mostraba cortando el listón, luciendo elegante, pero aún auténticamente ella misma, en un vestido nuevo que honraba su propio estilo en lugar de tratar de transformarla en alguien más. «Mamá», dijo Miguel vacilante, «he estado pensando mucho en papá últimamente». Margarita hizo una pausa en sus preparativos para la cena. «Desearía haber arreglado las cosas antes de que muriera», continuó Miguel.
Ese es mi mayor arrepentimiento. Margarita tocó el brazo de su hijo. Él sabía que lo amabas, Miguel. Los padres siempre lo saben, incluso cuando las palabras fallan. He creado una fundación de becas en su nombre, dijo Miguel, para chicos de nuestra antigua colonia que quieran estudiar negocios. Debería haberte preguntado primero, pero ¿le habría encantado eso?, interrumpió Margarita, con los ojos brillantes de lágrimas, especialmente la parte sobre que sea para chicos del barrio. La cena de esa noche fue ruidosa e imperfecta. Catalina, todavía adaptándose a esta nueva familia, hizo comentarios bien intencionados, pero a veces insensibles sobre la decoración de Margarita. El hermano adolescente de Emilia pasó demasiado tiempo en su teléfono. Roberto y Miguel todavía navegaban por momentos ocasionalmente tensos mientras reconstruían su relación fraternal. Pero debajo de la fricción familiar ordinaria había algo precioso que se estaba reconstruyendo: conexión, pertenencia, autenticidad. Mientras se reunían alrededor de la mesa, Margarita pidió a todos que se tomaran de las manos para la bendición, una tradición familiar que Miguel casi había olvidado. Mirando alrededor del círculo de manos unidas, las gastadas de su madre entrelazadas con las suyas, Miguel se dio cuenta de que su mayor logro no era su imperio empresarial, sino encontrar el camino de regreso a su familia, a su verdadero yo. Y Margarita, diciendo la bendición familiar, sintió que el peso de la soledad finalmente se levantaba. El círculo familiar, roto durante tanto tiempo, estaba completo de nuevo. No perfecto, todavía sanando, pero entero. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, cubriendo condominios de lujo y modestos departamentos por igual con el mismo manto prístino de agua, el recordatorio de la naturaleza de que bajo las diferencias superficiales, algunas conexiones son más profundas que la apariencia, la riqueza o el estatus social. Algunos vínculos, como la familia, están destinados a perdurar.